Hernán Reyes. Gracias, presidente. Voy a empezar aburriendo un poco, y repitiendo lo que ya se ha dicho, en parte, que es reconocer el trabajo de la legislatura, de las comisiones y en particular, por supuesto, el trabajo del presidente de la comisión, pero el trabajo de Paola Michelotto, compañera de bloque, y de mi compañera amiga Cecilia Ferrero por tanto esfuerzo y por liderar este proceso de debate y representar también, creo que nuestras ideas y una tradición respecto de lo que defendemos del Código Urbanístico y que se refleja en este dictamen. Y voy a atar esto vinculado al último tema. Me parece, y quiero fijar posición sobre el tema del encargado y el tema del trámite legislativo. Yo creo que nosotros tenemos que debatir ideas con mucha potencia y con frontalidad. Y también creo que es sano este debate respecto de qué es lo que pasó. Y acá no es que circuló un dictamen volador, acá circuló una propuesta borrador a la cual los diferentes bloques nos manifestamos. Por eso quiero salvar el ejercicio de la presidencia de la comisión y quiero salvar a la voluntad que tuvo el Frente de Todos de hacer esa propuesta. No creo que haya habido un pacto espurio. Creo que es una propuesta que circuló y que tuvo su rebote político y que, por supuesto, tuvo el rechazo de la mayoría, si no estaría en el dictamen. Dicho esto, creo que es una pésima idea obligar a construir la vivienda del encargado en edificios donde no sabemos si quieren tener encargado. Es una idea que en el contexto actual de dificultad económica, de alta presión sobre las expensas, supone que el día de mañana aquellos que adquieran una vivienda que decidan no tener encargado se van a quedar con una vivienda encargado. Entonces, también quiero reivindicar esta posición y que esta posición no significa que uno está en contra de los pobres o fantasea con la lucha de pobres contra pobres o quiere estigmatizar a trabajadores. Lejos de eso. Solamente pensamos que no es un buen momento y que no es una buena idea construir edificios obligando a hacer una vivienda para encargado cuando esa decisión se toma a futuro. En todo caso, es una opción que van a tener los desarrolladores de edificios. Si el edificio que construyen tiene la suficiente cantidad de servicios que requiera la necesidad de un encargado permanente. Como también es una decisión que van a tomar si tienen salón de usos múltiples, si tienen cocheras, si tienen pileta. Es una decisión que se toma antes, no sé por qué. No habiendo obligación de tener un encargado que duerma en el edificio fijado por ley, nosotros le vamos a obligar que construya una vivienda. Entonces, las dos cosas. Bienvenido sea el debate político, no hay un pacto espurio, nadie acá pactó a espaldas de nadie y nosotros tenemos una posición de la coalición cívica muy clara. Es un error y era un error esa propuesta, por eso la rechazamos. Y después, presidente, quiero hacer dos observaciones más sobre el código. La primera, me parece muy rico el debate y esto tiene también que ver, y en esto recojo el guante de la idea de la conversación pública, y también hay un cambio en el Frente de Todos y en Unión por la Patria. No es la misma tesitura, el mismo temperamento que encontrábamos hace un tiempo. En la posibilidad de conversar, en la posibilidad de intercambiar, en la posibilidad de debatir el texto, en la posibilidad de tener un intercambio y estar abierto a escucha. Entonces, no siempre uno tiene que mirar al otro y decir, bueno, la debilidad política, se tiran entre el gobierno nacional, que el Vicente López, que la intendencia. No, mirémonos todo. La política nos pasó a todos. Y creo que el Frente de Todos, Unión por la Patria en la legislatura, cambió la posición. Bienvenido sea. Y yo no quiero adjudicarle a eso una valoración negativa o ponerme a escarbar de cuáles son las razones que lo llevan a tener este cambio de posición. Lo celebro. Entonces, quizás lo que tenemos que tratar de hacer es evitar de adjetivar o evitar de especular respecto de cuáles son las razones que a nosotros nos movilizan a hacer tal cosa. Quizás sencillamente es la política. Hagámosla. Hagamos política, no analicemos política, hagamos política, no juzguemos la política, por lo menos en plano del debate de leyes o en el debate parlamentario, y creo que eso es positivo.
quiero hacer una mención sobre la discusión del desarrollo del sur. Y acá hay algo muy interesante que se está dando, y yo tengo esta mirada. Pareciera que estamos congelados en la dicotomía Estado versus mercado, mercado versus Estado, y que uno va a resolver el problema sin necesidad del otro. Y fíjense ustedes cómo podemos caer en el error de que pensar que porque nosotros hagamos incentivos en clave de mercado para determinados sectores, eso va a desarrollar un área. Los regímenes promocionales no son autosuficientes, no resuelven los problemas. Es necesario que haya una intervención estatal, una inversión directa, infraestructura, accesibilidad, potenciar previsibilidad normativa para que se puedan desarrollar las cosas. Del mismo modo, hay que entender que no hay forma que el Estado resuelva el problema si no hay un mercado sano. Es mentira que el boom inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina pueda ser equiparado a lo que pasa en Miami o en las grandes ciudades turísticas. El problema del precio de la tierra y el problema del valor inmobiliario tiene que ver con la incapacidad que tiene la Argentina de tener reserva de valor. Nosotros no tenemos ni un mercado financiero ni un mercado de capitales lo suficientemente potente y previsible para que la gente pueda ahorrar en otro activo que no sea el ladrillo. Entonces, pensar que el inmobiliario argentino o de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver solo con el desarrollo de metros cuadrados es no entender el contexto. Pensar que las personas, los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina no acceden a la vivienda solamente porque no podemos hacer incentivos fiscales desde una provincia es no entender el costo del dinero, las tasas que hay para acceder al crédito y la baja calidad del salario. Cuando nosotros no entendamos que si no resolvemos la macroeconomía y generamos tasa de interés baja para que haya dinero para el crédito y ahí le podamos aplicar desarrollo urbano y podamos subsidiar tasa, lo único que vamos a estar es diciendo esto no alcanza. Y la verdad que tenemos razón, no alcanza. Entonces lo que hacemos es ir en búsqueda de las mejores herramientas en las dificultades que tenemos. Hoy no hay posibilidades que ningún trabajador con el salario que tiene pueda pagar un crédito. Pero no lo hubo durante los últimos 4 años y costó mucho durante los últimos 20 años. Entonces no hay que confundirse, no es Estado versus mercado, es Estado y es mercado. Es generar condiciones económicas suficientes y es generar los incentivos fiscales para que sean el arrancador, que sean el primer impulso. Y en eso sí hay responsabilidad del gobierno, en generar las mesas de trabajo, en generar la política pública necesaria, pero también entender las limitaciones y las restricciones que marca la economía. Entonces, presidente, creo que de cara a la segunda lectura, fíjense ustedes cómo nosotros hemos insistido y se ha contemplado, y seguramente porque ha sido una obsesión de la diputada Ferrero, la necesidad de que en aquellas emisiones haya un programa de vivienda donde se pueda promover la demanda, con las limitaciones que tiene, como les decía, la imposibilidad de tener resuelta la macro. Entonces, me parece interesante, ¿no? Esto decía el diputado Santoro, el mercado y la capacidad creativa del capital, bienvenida sea, pero ojo también que es necesario un Estado que planifique y que vaya detrás. Pero ojo también que no alcanza con el Estado si nosotros no tenemos una economía sana. Y para hacer un diagnóstico acabado de cómo le resolvemos la vida a los vecinos, tenemos que poner todo arriba de la mesa. Y quizás cuando entendamos nuestras propias limitaciones, vamos a entender nuestras propias capacidades, porque no hay persona más incapaz que la que no entiende sus propias limitaciones. Y no hay política pública más incapaz que la que no entiende cuál es su alcance. Nosotros vamos a resolver la vivienda de todos los vecinos del sur. Y no, señores, no la vamos a poder hacer. Porque si ustedes quisieran promover en términos de bajarle todos los impuestos a los desarrolladores del sur, no tenemos nosotros base tributaria para que los tipos desarrollen. Porque nosotros no cobramos ganancias, porque nosotros no cobramos IVA. Y porque el mayor impacto en el desarrollo son esos impuestos. Entonces, por más que le saquemos la vele y el derecho de áridos, no empuja. Entonces, de cara a la segunda lectura, vamos a discutir, y quizás lo que tenemos que hacer en esta nueva época que tenemos de conversación abierta y franca es ser muy asertivos en dónde. Pero bueno, es una discusión más abstracta. Y por último, presidente, Costa Salguero. El proyecto que envió el Ejecutivo destruía Costa Salguero, rompía lo que habíamos construido
con tanto esfuerzo todos nosotros, todas las fuerzas políticas, y estoy realmente contento que el Poder Ejecutivo haya podido valorar ese trabajo que hicimos y haya podido reflexionar y tomar en cuenta esta modificación. En este dictamen aseguramos, volvemos a asegurar, ratificamos que la Ciudad de Buenos Aires va a tener en ese lugar un parque público, aseguramos el camino de sirga de 50 metros, aseguramos el 77% de espacio público parquizado, y me parece que ese es un mensaje claro y que también da cuenta de lo que decía mi colega del Gaiso, de la potencia que tiene la discusión política. Y yo en eso quiero agradecer mucho la escucha, quiero reivindicar el trabajo que hicimos. Esta legislatura discutió como nadie Costa Salguero. Nosotros tuvimos 7.000 personas acá. Producto de ese debate tuvimos la primera iniciativa popular de la historia de la autonomía de la ciudad, propuesta de Unión por la Patria. Estuvimos 2 años y medio debatiendo para generar ahí un parque público. Bueno, va a haber parque público, los vecinos van a tener esas hectáreas a disposición. Es un desafío que nos propusimos en un momento y que hoy podemos mantener. Así que estoy muy contento, muy agradecido con este cambio que ha habido y con poder asegurarle a todos los vecinos de la ciudad y fundamentalmente a los jóvenes. Eso es parte del distrito joven. Cuando lo pensamos en su momento queríamos que haya una relación punta a punta de la ribera para que los jóvenes puedan ir a hacer cultura, hacer deporte. Bueno, eso es para los jóvenes y eso va a estar y eso está en este dictamen. Así que, presidente, solamente terminar diciendo que tenemos la responsabilidad. Nosotros con el DNU suspendimos las obras por 6 meses. Seguramente entremos en instancia de audiencia pública. Creo que la mayor responsabilidad política que tenemos nosotros es de resolver rápido para que los vecinos rápidamente puedan tener seguridad sobre la norma, los desarrolladores puedan tener seguridad sobre la norma y podamos dar un paso adelante. Así que, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.